en casi un mes de aislamiento. Recién ayer comenzamos lo que sería la tercera etapa. Podríamos llamarlo, si lo queremos dar a decir en términos netflixianos, sería la tercera temporada de este aislamiento preventivo. Y bueno, hay cosas que van apareciendo. Primero iba a ser por 2 semanas, después se fue aumentando. Bueno, para todo eso vamos a charlar con el doctor Pablo Bolognesi, que es médico psiquiatra, graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires y que realizó además su residencia en psiquiatría en el Hospital Parmenio del Piñeiro y además se especializó en neuropsiquiatría y neurología cognitiva en la Fundación Favaloro bajo la dirección de Facundo Manes. No les voy a leer completo el currículum porque es demasiado vasto, así que le damos la bienvenida. Gracias, Pablo, por contactarnos. ¿Cómo estás? Hola, Rosana, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bien, bueno, la idea es que charláramos un poquito de esto que era inesperado, que es aislarse, separarse de todo, tener que meterse obligatoriamente adentro de un lugar. Bueno, ¿qué es lo que, una de las primeras cosas que se me ocurre a mí es que se puede generar, o porque me han dicho conocidos, angustia? ¿Qué es lo que vos ves que más has tenido consultas en todo este tiempo que llevamos de aislamiento? Sí, lo que yo más he notado a lo largo de todo este aislamiento es el incremento de la angustia como un síntoma del incremento de la ansiedad. ¿Sí? La angustia es una forma de manifestación de la ansiedad. También he visto mucha repercusión en la calidad del sueño. Muchísimos pacientes que venían con un sueño estable, que por ahí ya estaban en tratamiento, e incluso te digo próximos al alta por trastornos de ansiedad propios de la época y del país en que vivimos, ¿no? O sea, previo al coronavirus y la pandemia, pacientes que ya estaban en condiciones por ahí de alta y que empieza a repercutir todo este tema del aislamiento y además no solamente es el aislamiento, Rosana, también es toda la incertidumbre en la cual nosotros vivimos. El otro día yo escuchaba esta analogía que se está haciendo respecto de que estamos en una barca, todos juntos, en medio de la tormenta, a partir de lo que dijo el Papa Francisco. Y yo pensaba que estamos en una tormenta en la cual no tenemos un horizonte, ¿no es cierto? Muchas veces vos podés estar en medio de una tormenta y viendo más o menos cerca o lejos una costa, un lugar para llegar. Acá no tenemos un horizonte y tampoco tenemos... si miramos para atrás, tampoco tenemos parámetros, porque esto es algo que no se vivió previamente. Claro. Entonces estamos como muy en el aire. Y toda esa incertidumbre obviamente incrementa la ansiedad, a partir de ese incremento de la ansiedad aparecen síntomas como el insomnio, la angustia, el miedo. El miedo es una emoción bastante frecuente también. Sí, no solo que no estábamos preparados, sino que además fue como de golpe, porque lo veíamos, me dio la sensación que lo veíamos muy lejos en China y en Europa, y en un par de semanas todo se dio vuelta en la Argentina también. Claro, sí, fue como que explotó, ¿no es cierto? Y esa fue un poco la sensación que nos generó todo esto. Me parece que tiene que ver con que, como decía el otro día, no me acuerdo cuál de los ministros, creo que era o Ginés o quizá era Alberto Fernández, que decía estamos escribiendo, era un infectólogo, ahora me acordé, que decía estamos escribiendo el libreto sobre el escenario. Sí, estamos frente a un virus que es nuevo y que entonces agarra, por un lado, a toda la población de todo el mundo, sin defensa, sin anticuerpos, sin memoria inmunológica, con lo cual es más fácil contagiarnos, y que además no teníamos idea previamente de cuán contagioso era. Por ejemplo, yo recuerdo al principio que recibíamos los médicos los primeros reportes, se estimaba, se suponía, basándose en coronavirus, en brotes de otras cepas de coronavirus, 2 brotes muy famosos, el SARS y que el síndrome agudo de distrés respiratorio, que ocurre en 2002, y el MERS, que ocurre en Medio Oriente, que también son 2 coronavirus, 2 variantes de coronavirus que pasan de animales, como reservorio en animales, a seres humanos, y teníamos una experiencia de una baja tasa de contagio, porque eran muy contagiosos a partir de que los pacientes eran muy sintomáticos. Tenían mayor letalidad,
pero se contagiaban recién cuando el paciente tenía síntomas, entonces la transmisión era más intrahospitalaria, ¿me entendés? O de los contactos muy, muy, muy cercanos, y eran muy fáciles de aislar. Los primeros reportes que nos llegaban a los médicos era máxima transmisibilidad, periodo sintomático. En estudio, si se puede transmitir en periodos asintomáticos o en pacientes portadores, digamos, que no desarrollan síntomas nunca. Bueno, ahora estamos viendo, porque uno tiene que mirar muchas veces, lamentablemente tenemos que ver la película a medida que va pasando y miramos retrospectivamente. Ahora estamos viendo que el virus se transmite, tiene una alta capacidad de contagio, se transmite en pacientes asintomáticos. Eso fue, a mi modo de entender la situación, lo que generó esta gran explosión. ¿Por qué? Porque muchísima gente se contagió sin tener síntomas, sin saber la capacidad de contagio que tenía el virus, y claro, los síntomas aparecen en un porcentaje, pensar que es un porcentaje bajo en el cual aparecen los síntomas, aparecen 5, 10, 15, 20 días después, van apareciendo, y cuando a vos te aparece ese número, que es lo que pasó en China, de infectados muy alto, en realidad ya tenés una cantidad de la población que está infectada que es muchísimo más alta aún. Y ahí es donde apareció toda esta explosión, viste que se supone que en España el gran contagio fue el 8 de marzo. Claro, cuando fueron a un partido, ¿no? Claro, y en Italia también se supone que fue en una feria textil que se hizo, en la cual fue mucha gente también que provenía de China, y hubo mucho contacto interhumano, gente agolpada, sin las medidas de distanciamiento social que tenemos ahora y que entendemos ahora, y que los países de Oriente fueron los que en la mayoría más rápidamente adoptaron. ¿Por qué? Porque tenían estas dos experiencias previas de 2 brotes de coronavirus. Nosotros no, nunca llegó a nosotros, ninguno de estos brotes, duraron 6 meses, más o menos, no fueron brotes prolongados, rápidamente se los contuvo. Así que bueno, claro, nadie se esperaba esto, o sea que no había ningún tipo de preparación psíquica, yendo al terreno mío, ninguno de nosotros estaba preparado ni se imaginaba este escenario, con toda la angustia y la preocupación y el miedo que eso nos va a generar, obviamente. Sí, a veces también puede generar incertidumbre temas como el barbijo, que primero se dijo barbijo sí, barbijo no, después que no, porque los barbijos, ahora que sí, pero no barbijo, sino que tapaboca, y de golpe no hace un mes, que no era necesario, que además ahora va a ser casi un tapaboca obligatorio en todos lados. Sí, porque es lo que yo te decía recién, se van haciendo estudios, pero si vos buscás en los buscadores médicos coronavirus y buscas papers, trabajos de investigación, te salen decenas por semana, o sea, hay muchísima gente investigando, y a medida que se va investigando se va viendo, bueno, por ejemplo, cuánto pesa la molécula viral, si se transmite o no se transmite en aerosolización, que sería algo más chico que las gotas de saliva que vos podés expulsar, no solo al toser o estornudar, sino al hablar. La aerosolización es algo más pequeño, por ejemplo el sarampión se transmite por aerosolización. Este virus también, pero sí hay procedimientos que lleven a esa aerosolización, por ejemplo cuando se intuba un paciente, cuando se hace una broncoscopía, o sea, no es algo a lo cual la población esté expuesta. Pero se empezó a estudiar, se empezó a ver cuánto tiempo permanecía sobre la superficie, podía sobrevivir. Son estudios que llevan tiempo, que tienen que ser contrastados, que hay que verificar si fueron bien hechos, si no fueron bien hechos, si esa información no es discordante con lo que ocurre en otras condiciones. Una cosa es la situación dentro de un laboratorio, porque vos ¿dónde estudias el virus? Tenés que estudiar en un laboratorio, no lo puedes exponer a la gente en la población. Entonces, no es lo mismo el comportamiento dentro de un laboratorio que en lo que es, digamos, la vida real, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que va pasando el tiempo, se van descubriendo nuevos datos, se van obteniendo nuevos datos, y las indicaciones van cambiando. Creo que el tema del barbijo sí fue muy contradictorio. Al principio la indicación era solo para enfermos, para evitar contagiar a otros, obviamente, pero coincidente con que se creía que el contagio básicamente era en pacientes sintomáticos. Claro. Y
también el personal de salud que lo estaba asistiendo o los convivientes, digamos, los muy, muy cercanos. Hoy que sabemos que se puede transmitir en pacientes que están en latencia, o sea que todavía no desarrollaron los síntomas, o que no los van a desarrollar, que son portadores asintomáticos, no se va a transmitir con la misma capacidad de transmisión. No es lo mismo que yo te tosa, te estornude, no es la misma la cantidad de saliva que sale, la potencia con la que sale y la carga viral, o sea, la cantidad de partículas virales que yo tengo en ese moco, en esa saliva, si estoy sintomático que si estoy asintomático, y no es la misma la cantidad que sale en la tos o el estornudo que en una persona que simplemente está hablando. Pero se ha detectado que igualmente hay portación, que es posible transmitirla, y entonces, bueno, el tapabocas es una forma de proteger al otro. Entonces nos vamos protegiendo entre todos. No te inmuniza, no es que vos te pones el tapabocas y podés salir a abrazarte, a besarte con todo el mundo. No es esa la idea. El distanciamiento social hasta ahora sigue siendo fundamental. Claro. Pablo, el tema de informarse, porque vos ves los canales de noticias y están desde la mañana hasta la noche con 20.000 infectólogos, con comunicaciones en todo el mundo, todo el día contando muertos. ¿Hasta dónde hay un daño psicológico en eso? Que ¿vos le aconsejás a tus pacientes que no se informen? ¿Te hacen caso? A ver, tiene un impacto bastante negativo, claramente, la sobreinformación. Y claramente sí, no sé si me hacen caso o no me hacen caso, pero sí, yo les recomiendo, no que no se informen, no informarse también es dañino, es perjudicial. O sea, vos no podés estar aislado de la información, porque dentro de la información vienen medidas y recomendaciones que son necesarias de tener en cuenta y de adoptar, obviamente. Pero la sobreinformación no es positiva, primero porque en esa sobreinformación tenés mucho sensacionalismo, por un lado, ¿sí? Esto que vos decís, se cuentan los muertos más o menos minuto a minuto y la cantidad de infectados minuto a minuto, dato que en sí no te aporta tanto estar recibiéndolo todo el tiempo. Tener una idea de la magnitud de la pandemia, obviamente que es importante y es inevitable, pero estar recibiéndola cada 5 o 10 minutos en los titulares, la verdad que no te aporta mucho. Dentro de la sobreinformación también aparecen todas las noticias falsas, las fake news que circulan en las redes. No me acuerdo si lo hablaba yo con vos en la nota anterior que hicimos, una noticia que había circulado que estaban reviviendo muertos en China, tipo zombies, que le había publicado un portal que era de noticias chistosas, digamos, no era un portal en serio, pero fue extraído de ahí, extrapolado a otras redes, y vos lo recibís y por ahí vas a decir, no, esto no es verdad, es un chiste, pero hay gente que quizá en medio de toda esta confusión ya llegás a pensar, y bueno, qué sé yo, es una cepa nueva, fue creado en un laboratorio como dicen, empezás a consumir toda ese arsenal de información falsa y entras en una especie de locura, ¿no es cierto? Aparecen las fake news, aparece el exceso de datos. Claro. Si yo te tengo que dar recomendaciones de cómo protegerte, las recomendaciones son concretas, son simples y son 3 o 4. Si vos te pones a pensar, son higiene, no tocarse la cara, distancia social y el barbijo, tapaboca, ¿viste? Y el aislamiento. Es eso. Son esas las recomendaciones. Ahora, si vos me decís, doctor, me dice alguna recomendación para cuidarme, y yo en vez de decirte 4 o 5, te digo 290, vos no te podés quedar con las 290 en la cabeza, vas a seleccionar las que te acuerdes y quizás no son las más importantes, ¿entendés? Por ahí terminás haciéndote un vapor, que también leí por ahí, que era una recomendación, hacerse vapor, y no te vas a higienizar las manos, y entonces estás corriendo mucho riesgo. Yo lo que recomiendo es informarse lo justo y necesario, o sea, destinar un momento del día, o si querés 2, para informarte, y siempre buscar las fuentes que son oficiales y confiables. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, no te mienten. Hay una paranoia, ¿no?, con que la Organización Mundial de la Salud miente para no generar pánico. Vos no podés tapar, es como querer tapar el sol con un dedo, como
se suele decir. ¿Cuánto te puede mentir la Organización Mundial de la Salud ante lo que vos estás viendo? Claro. ¿Cuánto te puede mentir acá el Ministerio de Salud ante lo que vos estás viendo? ¿Vos pensás que si hubiera 50.000 muertos en vez de los 90 y pico que llevamos, no te enterarías? ¿Vos pensás que si fuera falso, que no se contagian o que no son graves los pacientes más jóvenes, no te enterarías, no habría casos alrededor tuyo, no saldría en páginas no oficiales, digamos? Obviamente que no se está mintiendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y seleccionar bien la fuente de información. Claro. La última, y agradeciéndote todo este tiempo. El tema, por un lado, algunos los agarró con una convivencia solos, y a lo mejor viven solos, pero no sé si están acostumbrados a estar tanto tiempo solos, aislados. Y a otros que por ahí ya convivían o tienen que juntarse familias para convivirse, una cosa es la convivencia, que me voy a trabajar, me voy, y otra cosa es la convivencia, estamos todo el día con mucho tiempo adentro de una casa. Bueno, recibí consultas de los dos casos, tanto de como demasiada soledad como que demasiado compartido. Sí. Yo creo que hay que ser bastante creativo para sobrellevar el aislamiento, y las recomendaciones que yo en general suelo dar tienen que ver con, mira, justamente la otra, hace poquito me llegó, mira vos, ¿no?, un manual de supervivencia ante catástrofes del ejército de Estados Unidos. Bueno, entonces hablaba de que una de las mejores estrategias frente al pánico o al miedo de una persona que se encuentra en medio de una catástrofe es mantener la mente ocupada. Y eso es una verdad. Entonces yo a todos mis pacientes y los no pacientes también, siempre les recomiendo, hay que tratar de primero tener rutinas, tener horario. No es como no tengo nada que hacer, me levanto a las 2 de la tarde, me duermo a las 5 de la mañana, me da lo mismo. No es así. Primero mantener rutinas, porque las rutinas nos ordenan mentalmente. Cuando el día se empieza a transformar en una especie de chicle, yo ya no sé si es lunes, si es martes, si son las 5 de la tarde o son las 2 de la mañana, claramente mi confusión, mi inquietud, mi incertidumbre, mi desorientación, mi angustia, mi ansiedad, se van a potenciar. Entonces, primero tener horarios, tener rutinas, sacarse el pijama, vestirse, organizarse y tener actividades adentro de la casa. Hoy en día los que pueden contar, ¿no?, con estos recursos, porque convengamos que hay mucha gente que no cuenta con recursos como tener una computadora o tener un buen servicio de internet, pero hoy en día, por ejemplo, online, cada vez hay más oferta de cursos gratuitos, de recomendaciones, de actividades, sabiendo que la gente está encerrada. Entonces empezar a hacer cursos, empezar a hacer actividades, las actividades que, por ejemplo, creativas, ¿no? Claro. Pintar, tocar la guitarra, ponerte a dibujar, hacer algún idioma. Sí, ponerte a hacer tal cual, cursos de idioma, que mantengan la mente ocupada, es muy importante. Es importante no estar, como decíamos hace un rato, ¿no?, en un contexto de estoy. ¿Vos me seguís escuchando? Sí, perfecto. Perdóname, porque está como sonando. No, perfecto, te escuchamos. Ahí está. Bueno, era una alarma, perdóname. Decía, si vos estás todo el día encerrado y tenés todo el día de fondo uno de estos canales de noticias de 24 horas donde de lo único que se habla de este tema, tampoco te va a hacer bien. O sea, evitar la sobreinformación, tener momentos de espacio compartido si no estás solo. Es bueno tener momentos de compartir una charla, compartir un contacto, respetar muchísimo los momentos personales e individuales de cada uno. No es que estamos todos juntos todo el tiempo porque tenemos que estar encerrados. Todos vamos a necesitar momentos para nosotros, para angustiarnos, para descansar, para mirar algo que me gusta a mí y al resto no le gusta mirar, para leer un libro. O sea, respetar los momentos individuales es muy importante para aquellos que están en una convivencia forzada, digamos. Y también hay algo que es fundamental, ¿no? Hay dos cosas más, te voy a decir. Una, tener todo el tiempo en mente
esta pérdida que estamos teniendo de contacto social, de trabajo, de dinero, de un montón de pérdidas que estamos teniendo en este aislamiento, tienen un objetivo, ser consciente de cuál es el objetivo, que tienen una finalidad y que es algo positivo. Lo que estamos haciendo es cuidarnos, estamos cuidando a los demás y estamos realmente enfrentando una batalla como si fuera una guerra en algún punto, claro, ¿no es cierto? claro. Es decir, bueno, sí, estoy perdiendo mucho, pero yo pensaba cuando los londinenses en el año 40 llevaban una vida normal y de golpe un día cayó una bomba en Oxford Street y a partir de ahí todas las noches los bombardeaban, también les cambió la vida. Son realidades que se te imponen y que entonces vos a veces tenés que modificar un montón de cosas, pero con un objetivo básico que es sobrevivir, lograrlo, vencer en esta batalla que te toca pelear. Entonces, tener en mente esa finalidad que es positiva. Y la última es que este aislamiento social es un aislamiento social físico, no emocional. Claro. Vos tenés mucho más tiempo para contactarte con gente. Yo muchos pacientes que evalúo, que lo estamos controlando por videollamadas, por ejemplo, Claro. que están bien, me cuentan. Hablo muchísimo, hablo con un montón de amigos, hablo todo el tiempo por teléfono, charlamos, hacemos este tipo de conferencias, para hablar de otros temas, para reírse, para compartir experiencias. O sea, el aislamiento social es, no nos podemos juntar, abrazarnos y comer un asado. No vamos a ir al cine ni vamos a salir al shopping, pero Claro. podemos comunicarnos muchísimo y eso es fundamental. Y sobre todo para la gente que está sola, sobre todo para Claro. la gente que está pasando el aislamiento sola, poder tener el contacto telefónico, viste, el contacto virtual, por el medio que sea. Eso es muy importante. Sí, sí. Bien, bueno, ya nada va a ser lo mismo cuando esto termine, ¿no? No, ojalá que no, ojalá que no. Yo creo que pueden salir muchos cambios positivos de todo esto. Hay una revalorización de prioridades que debería ocurrir, ojalá ocurra. Los seres humanos somos muy hábiles en, voy a ser diplomático, no voy a decir la frase como la solemos decir, en hacernos los distraídos. Empieza con otra letra la Sí, palabra. con B larga, sí. Exacto. Somos muy especialistas en esto y siempre me acuerdo de una frase con la que empieza una película que se llama, la conocés, es americana, que dice, nunca subestimes el poder de la negación. Entonces, ojalá podamos salir diferentes de todo esto y darnos cuenta, como nos estamos dando cuenta ahora, cuánto más importante es invertir en salud, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cuánta plata se destinó a armamentos, a misiles, a invertir en bienes materiales y hoy nos encuentra tan mal parados a la humanidad frente a esto? No tenemos recursos sanitarios, no tenemos... Tantas veces escuché decir, sobran médicos. ¿A dónde sobran los médicos? Claro. Yo no veo que en ningún lado sobren los médicos, por ejemplo. Sobra personal de salud. Esta invasión de la salud privada por sobre la salud pública cuando tenés poblaciones inmensas que no acceden a esa salud privada, ¿no es cierto? El otro día vi un informe de España, en el gobierno anterior, la cantidad de camas que se cerraron en los hospitales públicos y la cantidad de personal médico que dejó de trabajar en los servicios sanitarios públicos en España en el gobierno previo, y hoy los encuentra así de mal parados. A nosotros también nos pasó, por suerte nos dio tiempo, Claro. y nos dio un arco político que creo que está comportándose, salvo excepciones, ¿no? Que siempre las hay, pero están comportando a la altura de la situación, sí. ¿no? Es decir, bueno, acá no hay bandera política, acá no hay nada, acá no estamos para ganar votos y nos tenemos que preparar y bueno, por ende nos estamos preparando lo mejor posible para lo que sea que nos toque enfrentar. Ojalá sea una ola suave y no como las que ocurrieron en otros países, pero tenemos que, como se suele decir también en el ámbito de la medicina, ¿no? Esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Bien, muchísimas gracias, Pablo, muy claro, sos muy didáctico, llevas así, te gusta el comunicar, se nota, así que para tu desgracia te vamos a estar molestando para esta tercera temporada y para que creo la cuarta que viene de coronavirus.
viste, de la incertidumbre no sabes ver cuándo suben la cuarta temporada. ¿Sí? Claro, la estamos esperando ya. Bien, Sí. muchísimas gracias por este contacto, Pablo. Bueno, gracias a vos. Hablamos con el doctor Pablo Bolognesi, una eminencia en nuestra ciudad como médico, psiquiatra, que acostumbra a dar charlas, que es muy didáctico, en donde hablamos, bueno, abordaje psicológico y psiquiátrico de esto que es el aislamiento en el marco del coronavirus, de la pandemia del COVID.